Bienvenidos a tu podcast, La Voz del Miedo. Mi nombre es Alan Castellanos. Muchas gracias a todas las personas que se siguen uniendo al canal. Ya casi somos 3,000 suscriptores. En el primer video del 2022 tenemos un tema muy interesante. ¿Sabes qué es un nahual? Los nahuales son personas que tienen sus orígenes en la América prehispánica, ya que muchos de los dioses de las culturas nativas tenían la capacidad de cambiar de forma y adoptarla de un animal. Se dice que con el paso del tiempo, esta capacidad fue adquirida por chamanes y brujos, que normalmente llevan a cabo sus transformaciones por las noches. Estos pueden ser buenos o malos. Si son buenos, se consideran una persona sabia, con poderes para ayudar al prójimo. Si son malos, esta persona es descrita como un malvado hechicero que busca afectar a las personas. El día de hoy, tenemos historias acerca de estos seres, leyendas, o como les gustes llamar. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que te avise cuando tenemos un nuevo video y recuerda que estás por entrar a La Voz del Miedo. Hola a todos. Quiero compartirles esta historia que ha ocurrido en mi familia a lo largo de 3 generaciones. Mi abuela, mi tía, mi mamá y yo. Esto ocurrió en el Estado de México, cuando mi abuelo recién había comprado el terreno por allá. Me cuentan que era un lugar medio desolado, había pocas casas. Era un lugar de campesinos, no había pavimento ni alumbrado público. Mi abuela se dedicaba al hogar y al cuidado de sus hijos. Mi abuelo por su trabajo viajaba mucho y casi siempre estaba fuera de la casa. A los meses de vivir ahí, mi abuela comenzó a percibir una vibra extraña, un tanto pesada. Se sentía observada. Incluso sus animales ya no aparecían o en ocasiones amanecían muertos. Una noche se levantó al baño. Cuando miró hacia donde estaba el zaguán, notó que estaba un perro enorme, de ojos rojos, parado en 2 patas mirando hacia la casa. Ella rápidamente empezó a rezar, prendió veladoras y al día siguiente puso una palma de las que se utilizan el Domingo de Ramos en la puerta. Empezó a rociar agua bendita dando oraciones. Conforme pasó el tiempo, dejó de pensar en ese momento. Eso se lo contó años después a mi mamá y a mi tía cuando ella tenía 15 años. Se guardó mucho tiempo esta historia, pues como lo escribí, eran recién llegados. No tenían muchos conocidos en ese lugar y mis tíos apenas eran unos niños. Mucho tiempo después, mi abuelo falleció. En ese momento, mi mamá ya tenía 30 años y mi tía tenía apenas 20. Ellas aún vivían en esa casa, cuando una noche, justo un año después del fallecimiento de mi abuela, al estar dormidas en habitaciones separadas, ambas volvieron a tener un encuentro con lo que pensaron que era el mismo nahual, ese, el que mi abuelita les había platicado que se había topado recién llegando al terreno. Pasada medianoche, mi mamá sintió que alguien la tomó de los cabellos, tuvo su aliento pesado sobre ella y empezó a decirle cosas horribles. Cuando la dejó, pasó con mi tía e hizo exactamente lo mismo. Ambas al día siguiente, aterrorizadas, recordaron ese episodio que mi abuela había vivido. El caso es que decidieron nuevamente hacer el ritual de protección, ese que les había enseñado su madre. Prender veladoras, hacer rezos, poner una cruz de protección en el portón y quemar palma bendita. Años después, cuando yo recién había cumplido 6 años, me encontraba dormida en mi habitación. Cabe señalar que esta historia nunca se mencionaba, ni yo sabía de su existencia, hasta que esa noche me desperté al sentir una presencia extraña. Al abrir los ojos, vi a ese perro parado frente a mi puerta. Ojos rojos, hocico grande, tenía una sonrisa distorsionada. Me miraba con ojos de odio o de repulsión, como si en serio quisiera hacerme algo malo. Cuando él notó que yo ya lo había visto, empezó a olfatear fuertemente, se puso en 4 patas y caminó lentamente debajo de mi cama, hasta que logró salir del otro lado. Les juro que sentí cómo se movía la cama cuando esa cosa estaba debajo de ella. Cuando salió, sentí sus garras en mi cuello, sentí como si me estuviera asfixiando. Me sentí desesperada, aterrorizada. Sentía su aliento sobre mi cara. No podía respirar. Sentí que algo me decía, o al menos recuerdo que movía su boca, pero por lo asustada no pude escuchar nada. En ese instante, algo pasó. Mi mamá intentaba abrir la puerta como desesperada. Cuando ella logró entrar, esa cosa ya me había dejado. El nahual ya no estaba. Mi mamá corrió a buscarlo, pero no pudo hallarlo.
Cabe resaltar que para este tiempo la zona ya estaba poblada y con todos los servicios. Ella me cuenta que cuando yo estaba viviendo esto tan fuerte con el nahual, en sus sueños vio a mi abuela que le decía que se despertara, que yo la necesitaba, que yo estaba en peligro, que esa cosa me quería llevar. Fue gracias a eso que mi madre salió a ayudarme. También se puso a relatar las experiencias que habían tenido años anteriores con eso, que tal parece, era o es un nahual. Hasta la fecha, nadie de la familia sabe explicar lo sucedido. Incluso, ya no se ha vuelto a aparecer y espero que siga así. Hola a todos los miembros de este canal. He pensado mucho en contar esta experiencia que vivieron varios miembros de mi familia, ya que ha sido algo que han manejado con mucha discreción desde que sucedió, por las repercusiones legales que en su momento pudieron llegar a tener. Por lo tanto, si deciden contar este relato, les agradecería que omitieran mi nombre. Esta experiencia le sucedió a mi familia materna hace ya unos 40 años. Mi madre vivía en un pueblo al sur de Morelos. En este lugar había mucha gente que se dedicaba a la brujería, aunque la mayoría de la gente lo hacía solo con fines benéficos, como limpias para la buena suerte o contra el mal de ojo, como ellos decían. Pero como saben, siempre existe el lado de la maldad. Cuenta mi madre que cuando su hermana tenía 15 años, tenía como vecino a un señor de edad avanzada que trataba de cortejar a mi tía, llevándole regalos todos los días, regalos que en ese tiempo se acostumbraban, como animales de granja, granos o fruta, y los cuales mi tía, por orden de su padre, mi abuelo, siempre rechazó. En una ocasión, el señor llegó como de costumbre con unas grandes pencas de plátano. La mayoría de las veces que este hombre acudía a la casa era cuando mi abuelo estaba en el campo trabajando, pero en esta ocasión, él se encontraba en la casa, por lo cual tuvieron una gran discusión, hasta el límite de casi agarrarse machetazos. El hombre se fue diciendo que mi tía sería suya a cualquier costo, aunque no volviera a la casa de mi abuelo. Toda la familia vivía con miedo de que ese hombre pudiera llegar a cumplir su promesa y hacerle algo a mi tía. Algunas veces mandaban a mis tíos a espiar al hombre. Decían que cuando llegaban a casa de ese hombre, se escuchaba que conversaba y se reía, como si hubiera alguien más con él, cuando en realidad ellos sabían que vivía solo y no tenía nada de amistades, ya que la fama de brujo que tenía se había dado a conocer por todo el lugar, sin mencionar los olores extraños que salían de su casa o la gran cantidad de vísceras y huesos de animales que había regados por todo su patio. Cierto día, mientras mi madre lavaba ropa y mi tía cuidaba a sus hermanos menores, cuentan que llegó un gato enorme hasta ellas. Era un gato gordo de color gris que saltó del techo de la casa de mi abuelo y llegó hasta donde estaba mi tía, tallándose sus piernas, como hacen todos los gatos. Ella no le dio importancia y hasta lo acariciaba y apapachaba sin ningún miedo o temor. Se le hizo muy común ver al gato en la casa, y a nadie se le hizo raro, hasta que mi madre comenzó a ponerle más atención en algunas reacciones raras y comportamientos extraños del animal, como por ejemplo que mi tía era la única que podía acariciarlo sin que el gato saliera corriendo, o que los perros de la casa, en lugar de perseguirlo o ladrarle, como es común, salieran corriendo muertos de miedo a esconderse. Pero lo más extraño era que el gato ponía demasiada atención en las conversaciones que la familia tenía, como si de alguna manera entendiera toda y cada una de las palabras que ellos decían. Mi madre comentó a mi abuelo todo lo que había observado y despertó la duda de que si ese animal tenía algo que ver con su vecino brujo. Así que un día que el gato salió de casa, mi abuelo comenzó a seguirlo para ver cuál era su origen, si en realidad se trataba de algo malo. Llegaron hasta una barranca que se interponía para poder seguir la pequeña vereda por donde la gente acostumbraba a pasar. Era tiempo de lluvias y corría muchísima agua por la barranca, sin mencionar la fuerte corriente que arrastraba piedras y troncos cuesta abajo. Entonces mi abuelo vio lo que jamás imaginó. El gato, sin ninguna preocupación, entró al agua que corría y poco a poco se fue hundiendo hasta quedar completamente sumergido en la profundidad de la barranca. Cuenta que fueron casi 5 minutos, lo que le llevó al animal salir al otro lado, así, como si nada, moviendo su regordete cuerpo, sin siquiera estar mojado. Mi abuelo regresó a la casa totalmente pálido por la impresión de lo sucedido. Estaba decidido a terminar de una vez por todas con ese diabólico animal. Cuando estuvo el gato de regreso en casa, fue hacia donde estaba mi tía
y se echó en su regazo, como siempre. Mi tía lo tomó fuertemente de las patas y comenzó a gritarle a mi abuelo, avisándole que lo tenía sujeto y pidiendo que se apresurara. El gato, con una fuerza sobrenatural, logró zafarse de las manos de mi tía, mi madre y un tío que se había unido al sometimiento del animal. El gato salió corriendo, pero mi abuelo logró disparar su escopeta, alcanzando a darle en un lado de la cabeza. A pesar de haber recibido el impacto, el gato siguió corriendo hasta perderse entre la hierba y el campo. Mi abuelo y mis tíos salieron a buscarlo y regresaron casi después de 2 horas, blancos, mudos y temblando. Mi abuelo comenzó a llorar abrazando a todos sus hijos y diciendo que nadie ni nada iba a lastimar a alguno de ellos. No se atrevieron a preguntarle nada a mi abuelo, así que mi tío fue el que contó. Mi tío dijo que cuando caminaban por el campo, buscando el gato entre la hierba, había un rastro de sangre. Todos pensaron que se trataba del animal que buscaban, pero al caminar entre la hierba, lo vieron. Era el brujo tirado entre la maleza, completamente desnudo y con la cabeza destrozada. No supieron qué hacer y lo dejaron ahí, tirado, en medio del campo, en donde horas después uno de los campesinos que pasaba por el lugar lo encontró y avisaron a las autoridades. Cuenta mi madre que nadie de la familia dijo nada, por temor a que culparan a mi abuelo de la muerte del hombre, y claro, también porque nadie creería eso por lo que la familia pasó. Muchas gracias a todos por escucharme. Esta fue mi historia. La siguiente historia es de Abel Sánchez, a quien le mandamos un enorme saludo. Hola a todos, buenos días, tardes o noches. Soy amante de todas las historias y relatos de terror, sobre todo de aquellos que son contados por las personas mayores. Después de contar esto a mis familiares y amigos, fue hasta hoy que me decidí contar algo que me sucedió. Yo soy de la ciudad de Tijuana, Baja California. En mis años de juventud y rebeldía, cuando tenía 16 años, en el 2006, decidí irme de la ciudad por una temporada y me fui al estado de Tlaxcala a vivir con mi abuelita. Un tío me consiguió lugar en una preparatoria, la cual estaba lejos de donde vive mi abuelita, y yo, al ser prácticamente nuevo en aquellos rumbos, pues no sabía andar muy bien, pero era parte de la aventura. Mi entrada a la prepa era a las 7 a.m. y debía de agarrar una combi en Santa Ana, Chautempan, a las 6:10 a.m. Esto para alcanzar a llegar a mis clases. Del pueblo de mi abuelita, Santa Ana, la primera combi que pasaba era a las 6:30 de la mañana, aproximadamente, por lo cual no me daban los tiempos y no me quedaba de otra más que bajar caminando desde su pueblito hasta Santa Ana. Yo salía de casa a las 5:45 a.m. para alcanzar a llegar pasadito de las 6 a.m. a la base de las combis. En aquellos años, como recordarán, no existía tanta delincuencia, y menos en aquellos pueblitos pequeños, en donde todos se conocen y en donde todos se saludan, incluso sin conocerte. No me daba miedo caminar por sus calles frías, solitarias y a oscuras a esas horas. En una ocasión, iba caminando debajo de la banqueta, pues como era temprano, ni carros pasaban. A lo lejos miré un perro a media calle y no le di mucha importancia, pero al empezar a acercarme a él, me puse en alerta y me quité los audífonos. Yo estaba listo para correr, por si me quería morder. Al prestarle más atención, miré sus ojos y para mi sorpresa, estos eran de color rojos y el tamaño de ese perro era fuera de lo común. Yo no lo miré en sus 4 patas, estaba solo sentado en sus patas traseras, la espalda recta y con la cabeza en alto. Era tan negro que parecía que su pelaje brillara. Esa era mi ruta diaria y nunca antes había visto ese perro. Del miedo, yo me subí a la banqueta y fingí que no lo había visto. Intentaba no cruzar mirada con él, pero con el rabillo del ojo alcanzaba a ver cómo él me seguía con su mirada. Caminé aproximadamente 15 pasos y decidí voltear a ver ese extraño perro, pero cuando volteé, ya no estaba. La calle es como de 4 carriles de ancho y el perro no estaba ya a mi vista. Giré la cabeza buscándolo, pero no había rastro de él. En el pueblo, todos tienen grandes portones y bardas, por lo cual no habría dónde meterse, y yo no podía creer que acababa de pasar junto a él, y de repente ya no estuviera. Del miedo salí corriendo. No paré de llegar a la base de las combis. Llegué tan rápido que aún no estaba nadie en la base. Al regresar a casa, le narré lo sucedido a mi abuelita. Ella lo comentó con mi abuelo, y él me dijo que no tenía por qué asustarme.
que debió de haber sido un nahual del pueblo, pero que no me preocupara, ya que solo roba animales o ataca a la gente que les debe dinero, y por suerte, mi familia no les debía nada. Me comentó que no desaparecían, más bien tienen la capacidad de dar grandes saltos e inclusive podían saltar barrancas. Obviamente, eso no me tranquilizó y cada mañana iba con el miedo de volver a topármelo. Pasados los días, yo me encontraba con un amigo que hice en aquel pueblito. Estábamos en la banqueta y él entró al baño. Miré a un señor, ya de edad avanzada, caminando por la calle, y me saludó. Yo cordialmente lo saludé, ya que como comenté antes, en ese pueblito todavía tienen esa bella costumbre. En eso, iba saliendo mi amigo de su casa, y lo primero que me dijo, con mucho asombro, fue: ¿te saludó el señor? Le contesté que sí, y le pregunté: ¿qué tiene de raro devolver un saludo? Entonces fue ahí, cuando me dijo en voz baja: ese señor no habla con nadie, y dicen los más antiguos del pueblo que él es un nahual, por eso la gente de aquí no lo quiere. En ese momento, vino a mi mente aquel suceso de días atrás, y me quedé con la incertidumbre. Este señor que no habla con nadie en el pueblo, y que a mí me saludó, ¿tendrá algo que ver con aquel animal negro de grandes ojos que yo había visto? Es algo que simplemente nunca lo sabré. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Aún tenemos una historia más en La Voz del Miedo. El relato que les quiero contar es algo que llevo en mi mente siempre. Soy de un pueblo llamado San Francisco Cotlán, en Puebla, México. Esto me pasó en el año 1996, cuando contaba con tan solo 10 años de edad. Esa noche salí al baño, a eso de las 3 de la madrugada. Por lo general, siempre lo hacía acompañado de alguna de mis hermanas mayores, porque me daba mucho miedo la oscuridad y el baño estaba a unos 50 metros de la casa. Es algo que se acostumbra a tener en las comunidades. En esa ocasión, me acuerdo que me quedé a dormir con mis papás en medio de la cama, ya que hacía mucho frío. Mis hermanas estaban en el otro cuarto, y por tomar mucha agua antes de dormir, me vi obligado a salir a esa hora. Estaba haciendo mis necesidades en un baño rústico con taza de piedra y de fosa séptica, pues ahí no teníamos drenaje y apenas contábamos con luz eléctrica, la cual era muy pobre y alumbraba más la luna que el foco. Me acuerdo que estaba agachado, entre dormido y despierto en el baño. Cuando escuché unos pasos, creí que mi hermana mayor se había acercado para acompañarme, pero por debajo de la puerta se veían unos pies muy raros. A veces no utilizábamos zapatos en el patio, ya que teníamos pasto y era limpio, pero en esa ocasión, esos pies traían unas enormes uñas que parecían garras. De pronto, se escuchó un gruñido y me asusté porque nosotros ya no teníamos perros. Estos huyeron una noche cuando posiblemente vieron algo que los aterró y jamás volvieron a la casa. Extrañado, abrí la puerta, pero ya no había nada. Cuando subí la mirada un poco más, justo enfrente de mí, estaba un enorme perro negro, con el pelo oscuro y una terrible mandíbula que me mostraba sus perfectos dientes, y arrojaba baba como cuando tienen rabia. Quise correr y no pude. Cerré los ojos pensando que era un sueño, pero este demonio me obligaba de alguna forma a mirarlo. Era como si quisiera dominarme, y lo consiguió. De pronto, empecé a caminar un poco, pero yo no le ordenaba a mi cuerpo los movimientos. En eso, me quedé parado a medio patio, y este perro negro de ojos rojos se paró en 2 patas y comenzó a olfatearme hasta que rodó a mis pies, unas veces a la izquierda y otras a la derecha, y comenzó a lanzar un rugido que de alguna forma me despertó, y al reaccionar ante tal peligro, me asusté mucho. En ese momento me di la vuelta para entrar corriendo al cuarto donde dormían mis padres, pero fue en vano. Al tocar la puerta, se me vino un remolino con una fuerza sobrenatural que a nadie se lo deseo, ya que era como si yo no pesara nada, algo así como una hoja. Como pude, me sujeté de la manija de la puerta. Esa fuerza sobrenatural me quería llevar a como diera lugar. Gracias a Dios no fue así. Logré rezar y pedir al Todopoderoso que me ayudara. En ese momento, la puerta se abrió y caí para quedar en el cuarto. Al entrar, comencé a llorar, pero mis padres estaban adormecidos sin escuchar nada. Se supone que yo estaba gritando y llorando de miedo. Es todo lo que recuerdo, porque después mi vida fue muy triste y dolorosa,
ya que desde esa noche me cayó el mal del susto. Tuve ataques de epilepsia por casi un año. La verdad, perdí el sentido. Cuando te da ese ataque, miras sombras y demonios. Se veía todo negro y oscuro. Terminaba llorando junto con mis hermanas y mi mamá. Me llegaron a decir que ya estaban cansados de que me dieran esos extraños dolores. Mi padre también sufría, tanto que una vez me puso en un pozo cabeza abajo. Él me agarraba de los pies y me decía que estaba tratando de sacarme el demonio que me atormentaba, porque lo que sucedía conmigo era muy raro, ya que tuve ataques de epilepsia por casi un año, y aunque me llevaron con los mejores doctores, nada me alivió. Estábamos maldecidos. Todo empezó cuando ese perro del infierno se presentó en casa, pues desde ahí nos estaba yendo muy mal. Mis padres no tenían trabajo, comida, y solo había enfermedades. Al verme sufrir, mis padres recurrieron a una poderosa bruja, una curandera, y ésta les dijo que el culpable de nuestros males era mi tío, el hermano de mi papá, quien nos estaba haciendo de todo para acabarnos, y en especial a mí. Resulta que un año atrás murió el abuelo, y él dejó toda la herencia, terrenos y animales a mi nombre, y eso fue lo que le enfureció, al grado que en su desesperación contrató un brujo, un nahual, para enfermarme y maldecirme. Esa noche que se rodó por mis pies, me dejó un daño que casi me mata. También mi papá empezó a llegar muy tomado a la casa. Empezamos a vivir violencia hacia mi mamá y hacia nosotros también. Prácticamente el hechizo del brujo nahual estaba funcionando a la perfección. Mi madre regresó con la bruja y le suplicó que nos ayudara y que cuando ella pudiera le pagaría muy bien. La bruja accedió y me llevaron de regreso con la curandera. Primero deshizo el trabajo de muerte, después me curó del espanto con agua bendita de flor de caña y un listón rojo, y me dio a tomar agua del salvarreal. En el último desalojo me curé. Gracias a Dios, en unos días me recuperé y regresamos con la bruja para acordar el pago. A pesar de que éramos humildes, teníamos palabra. La bruja no quiso el dinero o el terreno, solamente pidió quedarse con las almas y espíritus del brujo nahual y la de mi tío. Estas las utilizaría para trabajar con demonios. Después de una semana, se escuchó la noticia que llegó un remolino y arrastró un señor que se parecía a mi tío y a un extraño y enorme perro negro, a los que jamás volvieron a ver o a saber de ellos. No todas las brujas o hechiceras son malas, algunas que en verdad saben trabajar en contra de los demonios. No cobran enormes fortunas, estas se adueñan de poderosos seres del bajo astral para poder aumentar su poder y fuerza. Por una maldita herencia, me querían matar enfermándome, pero gracias a Dios, no fue así. Ahora me queda claro que los nahuales sí existen, como ese perro negro que vi esa noche, y con ese tipo de poderes y fuerza sobrenatural. Hola a todos. Quisiera comenzar diciéndoles que si publican mi historia en su canal, me dejen como anónimo por asuntos personales. Muy bien, este es mi relato. Quisiera comenzar preguntándoles, ¿han tenido encuentros con nahuales? Bueno, yo siempre había escuchado historias de estos, y aunque creo en muchas cosas paranormales, los nahuales eran lo más fantasioso y con menos oportunidad de que fueran reales. Sin embargo, hace 6 meses me pasó algo que cambió mi punto de vista acerca de esto. Por lo general, los encuentros con estos seres suelen ser de índole violenta o agresiva, donde los nahuales atacan o acechan a las personas, pero esta ocasión fue diferente. Les cuento que todos los días trabajo en las tardes y salgo ya hasta en la noche, y aunque hay mucha vida en las calles principales, las que transito para volver a casa, es todo lo contrario. Están oscuras y no tienen alumbrado, además de que la gente no suele prender las luces de la calle. En fin, un día cuando iba saliendo de mi trabajo, me topé con un perro negro, muy inusual, que tenía un tipo collar blanco alrededor del cuello, pero era de su mismo pelaje. El perro era de tamaño normal, y siempre me han encantado los animales, sobre todo los perros. Así que en mi enamoramiento por estos animalitos, decidí acariciarlo y darle algunos mimos hasta que me tuve que ir. Para mi sorpresa, comenzó a seguirme, pero notaba algo extraño. La energía del lugar era distinta. Me sentía como acompañada, pero de manera extraña. Creí que eran imaginaciones mías, porque a un lado de la calle había un grupo de señores tomando, que se veían bastante perdidos. Así que apresuré el paso, pero el perro se pasó del lado de donde estaban los señores y se les quedó viendo,
como si estuviera estudiándolos. Al principio creí que el animal se había percatado de mi miedo. Ya ven, que dicen que los perros son muy sensitivos a ese tipo de cosas. En fin, llegué a mi casa y el perro se quedó sentado fuera de la puerta. Y como no había nadie, me animé a meterlo, ya que a mi familia no le gustan mucho. Una vez ahí, le di un poco de comida y agua, como agradecimiento por haberme acompañado todo el camino. Y mientras comía, se lo dije. Cuando terminó de comer, él seguía buscando más comida, pero ya no tenía más para darle. Así que fui a la tienda a comprar algunos sobres. El perro volvió a acompañarme en todo el recorrido. Cuando estaba esperando en la tienda que me atendieran, el perro comenzó a toser bastante, hasta que se le pasó. Una vez que regresamos y terminó de comer, me senté junto a él, y el perro se me acercó para que lo acariciara. Se sentó sobre mí y buscaba mi cara. Cuando lo tomé para mirarlo, sentí como si él me transmitiera algo. No sé, fue un sentimiento muy extraño, como cuando ves a una persona directa a los ojos y te transmite algo sin decirte nada. Me dio un poco de cosa este sentimiento y decidí que era hora de sacarlo de la casa. Después de todo, no podía conservarlo. Mi familia llegaría dentro de poco. Así que le saqué sus trastes de comida y agua, por si algún día volvía, y me despedí de él. Cuando me metí a mi casa, fui a mi cuarto, y esta tiene una cortina de malla, del tamaño de toda la pared que da a la calle, porque antes solía ser un negocio, por lo que el ruido del exterior se escucha y se ve con facilidad. Cuando me senté a ver la tele, vi cómo la silueta del perro se sentaba fuera del mosquitero, y después comenzaba a toser. No le di importancia, hasta que esa misma tos comenzó a escucharse más humana, y cuando volteé a ver, estaba la silueta de un chico, sentado en la misma pose que el perro se había puesto, y procedió a pararse y seguir tosiendo. Al principio creí que era mi imaginación, pero no podía ser. Yo había visto al perro sentarse allá afuera, y después de eso, estaba un chico. No quise asomarme, porque estaba muy asustada, pero vi como el chico se ponía de pie y se despedía de mí con la mano, para después irse. La cosa no termina ahí. Pasaron unos días y me encontré con unos amigos que manejan mucho la energía y tienen bastante conocimiento de los temas paranormales. Cuando les conté de esto, me dijeron que efectivamente se trataba de un nahual, pero que no debía preocuparme porque era de los buenos. Si alguien ha tenido algún encuentro amistoso con un nahual, me gustaría mucho saberlo.